Buenas tardes a todos. En lo que es ya pues de hecho va a ser la penúltima sesión del tercer Festival Internacional de Planetarios, porque tengo entendido que después de esto habrá un espacio dedicado a ANPAC, ¿no? Para ver algunos pendientes. Entonces, bueno, primero agradecer nuevamente la hospitalidad del Museo Descubre de Aguascalientes, y en particular la hospitalidad de Julien Poitier, responsable del planetario del Museo Descubre, y nos acompaña aquí en esta última mesa. También está con nosotros Reynold Farrera Rebollo, director del Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Manuel Eduardo Hernández Carrillo, director general del Planetarium de Torreón. También Hernán Herrera Jiménez, director general adjunto del Consejo Quintana-Rooense de Ciencia y Tecnología. Y su servidor, Jesús Mendoza Álvarez, de CONACYT, como moderador. Y bueno, pues iniciamos este festival, si ustedes recuerdan, si no se les ha olvidado, con una primera conferencia que tuvo como tema la construcción social del conocimiento y la comunicación pública de la ciencia. En particular, la que realizamos desde los planetarios. Y nos pareció muy importante abrir con ese tema por el discurso que ha venido elaborando el doctor que nos dio la primera conferencia, Cantoral, porque nos pareció muy importante el enfoque que él le ha dado desde esta escuela de matemática educativa que se ha venido elaborando con, pues digamos, desde el postdoctorado que él hizo en París, el trabajo que ha hecho en el CIMBESTAB. Y nos pareció un enfoque de lo más importante para nosotros, porque como lo he comentado con algunos de ustedes, pues los que hacemos comunicación pública de la ciencia o divulgación científica, muchas veces somos considerados como pues una actividad accesoria, complementaria y muchas veces prescindible. Y lo que nos ha expuesto, creo que desde otra postura, desde una postura no solo académica, sino de investigación científica, el doctor Cantoral, es que, bueno, de entrada, para recordar, la educación es hoy en día en México y en varios países de América Latina un tema de seguridad nacional. Y yo diría incluso que en países desarrollados como Estados Unidos vemos cómo el tema de la educación es realmente un tema de seguridad nacional, por aquello del voto rural, que ustedes saben el desempeño y la influencia que tuvo en Estados Unidos. Entonces, pues es un tema que nos dice el doctor Cantoral, bueno, este es un tema de seguridad nacional y la mejora en la educación, la mejora en la calidad de la educación, no podrá hacerse sin el concurso de ustedes, los comunicadores de la ciencia. Entonces, bueno, yo en lo particular me quedo con eso. Creo que es un marco teórico que nos permite aplicarlo a muy diversos ámbitos. Y queremos cerrar este festival en su programa original precisamente conversando sobre este tema y lo que hacen algunos planetarios de México, algunos de los que han logrado desarrollar las mejores experiencias educativas en el entendido de que estamos hablando de educación no formal, ¿verdad? En la relación que tienen con los docentes, con los grupos escolares que visitan sus planetarios e incluso con las autoridades educativas correspondientes. De manera que en una primera ronda de intervenciones les voy a pedir a cada uno de ustedes, que por cierto tenemos aquí un problema de género, ¿verdad? Entonces sí ahí tenemos que pues, tomar alguna medida, ¿no? Pero bueno, vamos a pedir a cada uno de los presentes que en 10 minutos nos den una primera
un primer vistazo de cómo es el tema de los programas educativos en sus planetarios y algún otro tema que consideren que es concatenado o asociado, o de hecho si todo planetario debe tener o no un programa educativo, si debe ser un tema de los planetarios. ¿Cuál es la relación entre entretenimiento o diversión y educación no formal? Recordando alguna de las conferencias anteriores que tuvimos, la de las sesiones en vivo, ustedes recuerdan ahí la tablita que nos presentó. Bueno, iniciamos entonces con Eduardo, por favor, que nos platiques tu experiencia en este tema. Bueno, sí. Bueno, Jesús, muchas gracias por la invitación a este evento y también por invitarnos a compartir un poco la experiencia en este panel. Y bueno, como sabrán, nos tomó 4 años construir el planetario, entonces tuvimos bastante tiempo para idear políticas educativas. Y en ese proceso, lo que decidimos primero es cómo íbamos a articular el discurso astronómico, que bueno, mi especialidad es la observación astronómica, con la educación formal. Entonces tomamos una decisión. Considerábamos que el 40% de nuestros visitantes iban a ser, perdón, 60% de los visitantes iban a ser estudiantes, cosa que no se reflejó así. Tenemos un 40% de los visitantes que son estudiantes de nivel básico. Entonces, bueno, muchas de nuestras políticas están orientadas a tener contenidos que vayan de la mano de los planes de estudio. ¿Qué hicimos primero? Bueno, contratamos a nuestros responsables de servicios educativos, al coordinador de zona de educación básica de la SEP. Se acaba de retirar, lo invitamos a trabajar con nosotros y fue una estrategia muy buena porque conocía a toda la SEP. Entonces nos permitió saber dónde había oportunidades de trabajo con sectores educativos, qué sectores educativos no querían trabajar, cuáles eran los maestros que podían ser punta de lanza para llevar gente al planetario y con quienes podíamos desarrollar contenidos. Entonces, fue una buena estrategia. Nosotros siempre hemos considerado que el planetario tiene, tiene una obligación de ser un centro divertido, que eso es una obligación real, pero también tiene una obligación, y eso es ahora sí que la visión de nuestro propio centro. Yo creo que hay otros que por su particularidad no lo considerarán así, de que tenga que apoyar contenidos de la educación formal. ¿Por qué? En nuestro caso, porque consideramos que el maestro no va a llevar un estudiante si él no tiene un beneficio en su trabajo ni en el trabajo de los estudiantes. ¿Qué hemos hecho? Bueno, al principio abrimos, todas nuestras sesiones están articuladas con los programas de la SEP, es decir, todas las funciones tenemos un show en vivo y el show está hecho para el nivel educativo que nos visita. Tenemos muchos contenidos diferentes, también trabajamos con público en general, cada año tenemos un curso de astronomía. Acabe de hacer mención, este año se repite desde que abrimos el planetario, 200 personas en un curso de astronomía, que para nosotros es genial, la verdad, es muy interesante. Y bueno, potencializar otros contenidos como el tráiler de la ciencia. La verdad encontramos un nicho de mercado y hablo como de manera empresarial porque en la primera convocatoria de comunicación de la ciencia que participamos se hizo el Planemóvil, que es un tráiler de la ciencia. Funcionó muy bien, pero el siguiente año nos encontramos con la problemática de cómo lo operábamos. Y encontramos que el Programa Nacional de Prevención a la Delincuencia tenía una etiqueta para ciencia. Entonces nos hemos dedicado a buscar dónde podemos articular nuestro trabajo con el de diferentes sectores de la sociedad. En este caso, prevención social del delito nos permitió trabajar de manera muy cercana a comunidades difíciles de acceder, peligrosas, cabe hacer mención, pero la verdad fue una experiencia bastante buena y la hemos venido replicando. Este año ya cancelaron el programa de prevención al delito y pues bueno, hemos tenido que buscar otras estrategias para acercar a este tipo de público. La pregunta es, ¿qué tanta responsabilidad tenemos? Yo considero que es una situación de seguridad nacional, sí. Sí la considero porque mucha de la gente que se aleja de la ciencia lo hace porque o es demasiado divertida y no tiene chiste, o es un juego, que es la menos, pero la más es porque considera que no va a tener ninguna aplicación en su vida cotidiana. Entonces, en términos generales, creo que sería la manera en la que nosotros trabajamos. Intentamos ser lo más profesionales que se puede con nuestros recursos. Como nota final, quizás, cuando abrimos el planetario, invitamos a toda la SEP del estado de Coahuila y de Durango, que tuvimos una muy buena respuesta.
Fueron cerca de 35 jefes de sector y les presentamos el proyecto. Nuestro primer año tuvimos un montón de visitas los primeros meses, de hecho estuvimos llenos a tope los primeros 2 meses y se ha mantenido un programa educativo. Lo que les recomiendo, y no sé si alguien ya lo ha percibido, que en noviembre y diciembre se incrementan las visitas de grupos escolares increíblemente, no sé si lo han notado. La SEP les da recursos para que visiten museos, pero llegan muy tarde los recursos. Entonces, si ustedes buscan con tiempo en su localidad cuándo les van a dar los recursos, pueden incluso programarlos para el año siguiente mientras ustedes ejerzan el recurso. Eso es un tip que a nosotros nos ha funcionado muy bien y esperemos que sea útil también para ustedes. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, excelente tiempo. Ahora vamos con el doctor Reynold Barrera, por favor. ¿Pueden ponerlo? En el Politécnico enfrentamos la necesidad de hacer una modernización del sistema. El primer planteamiento que hicimos fue hacerlo precisamente a través de recursos fiscales, pero ocurrió algo muy particular, nos dijeron que por cuestiones administrativas no podíamos nosotros acudir a estos recursos y teníamos que presentar entonces un proyecto de investigación ante el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. La que sigue, por favor. La pregunta que estamos planteando aquí es cómo se usa un planetario como base para proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque el problema de presentar proyectos al fondo en el Instituto Politécnico Nacional es que tienen que ser proyectos reales. El año pasado, en la primera ocasión en la que pude yo llegar a una de estos eventos, pude notar que en otros países se hacen proyectos de investigación y que los proyectos de investigación utilizan los planetarios como punto final, como mecanismo de visualización de esos resultados. Pero resulta muy diferente escuchar que se hace en Europa, en Estados Unidos, y de repente tener que plantear un proyecto de investigación en 2 semanas. Un proyecto de investigación que tenía que tener investigadores reales, líneas de investigación reales, y tenía que rendir resultados, porque nos estamos comprometiendo a entregar resultados cada 3 meses. Eso nos llevó a hacernos esta pregunta, la que sigue, por favor, y a plantearnos… va a estar difícil esto, permítame, me voy a poner mejor de pie. Y a plantearnos que un planetario es más que un proyector de películas. De hecho, en las primeras ocasiones que nos acercamos, los administradores nos dijeron, ¿y para qué queremos un cinito? ¿Por qué el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico tiene que financiar la mejora de un cinito? Y utilizaron la palabra cinito, así peyorativo. La que sigue, por favor. Descubrimos que el planetario es mucho más que un proyector de películas de divulgación, nos lo habían dicho antes. El sistema digital proyecta puntos, simplemente son puntitos, cada uno de ellos tiene una serie de propiedades asignadas, por lo que proyecta son puntos, a partir de un modelo matemático que se convierte en una visualización. Este modelo astronómico es igual a cualquier otro modelo matemático. Una pantalla curva solo es una pantalla muy grande con otras coordenadas, pero es una pantalla. La que sigue, por favor. Conceptualmente es esto. Yo les planteaba a los administradores, ¿ustedes utilizarían una computadora para apoyar un proyecto de investigación? Me dijeron, pues sí, claro. Pues esto es exactamente lo mismo, solo que la pantalla es una pantalla curva. Y el CPU, pues ese es un CPU grandote, ¿sí? Y los proyectores son solamente la manera de generar esta imagen. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una computadora grande con una pantalla grande y todos los resultados de los proyectos de investigación se pueden presentar así. La que sigue, por favor. Lo que les pongo aquí son ejemplos que nosotros tuvimos que repetir unas 82, 83 veces para tratar, no, es en serio, para tratar de convencer a la gente que fue darles ejemplos de visualizaciones. ¿Qué podemos presentar en un domo digital? Modelos moleculares, por ejemplo, proyección de macromoléculas. Imagínense que ustedes están aquí en medio y están mirando la macromolécula hacia alrededor. Los que estamos trabajando en biotecnología sabemos que cuesta mucho trabajo explicarles, por ejemplo, los plegamientos de proteínas a los estudiantes. Simplemente no las pueden visualizar. La que sigue, por favor. Otro ejemplo, yacimientos petrolíferos o geológicos. Como pueden ustedes ver, los yacimientos son cosas muy complicadas, pero vean, aquí estamos haciendo un corte. Es decir, vemos ese corte,
Pero ¿qué es lo que sucede 1 o 2 kilómetros adentro del corte? En una pantalla curva, nosotros podemos meternos dentro del yacimiento y entonces poder observar qué es lo que está pasando ahí y determinar cuáles son los mejores lugares para, por ejemplo, perforar y sacar petróleo. La que sigue, por favor. Ejemplos de visualizaciones, construcciones arquitectónicas. Todos hemos visto render de construcciones arquitectónicas, pero ahora imagínense que en el planetario pueden estar adentro del edificio que no ha sido construido. Adentro y verlo cómo se ve, ¿no? Ok, aquí está la catedral, la que no ha sido construida, cómo va a quedar y la podemos ver de manera real. La que sigue, por favor. Estructuras cristalinas, es una de las cosas más complejas que existen. Podemos meternos ahí en medio, miren, en este punto, y ver cómo se comportan estas estructuras cristalinas o estas que tenemos aquí para dar lugar a este tipo de desarrollos. La que sigue, por favor. Modelos climatológicos locales y mundiales, ya todos vimos, por ejemplo, lo que puede hacer el Science and Spheres y la calidad de información que nos puede dar. La que sigue, por favor. Orbitales atómicos y moleculares. Fíjense que esto que está aquí es un orbital atómico. Se parece mucho a una nebulosa de explosión. Es muy particular. O la doble hélice. Sí, así es. La que sigue, por favor. Matemáticas no lineales y modelos de topología. Si hay matemáticos aquí, saben que los modelos topológicos son algunas de las cosas más complejas que se pueden generar. Y es muy difícil visualizarlas en una pantalla plana. Aquí tenemos algunos de esos ejemplos. La que sigue, por favor. Modelos anatómicos y médicos. ¿Sí? Aquí nos podemos meter dentro del cuerpo humano y poder ver la correlación de los distintos sistemas y saber por qué, por ejemplo, operar una mano es una de las cosas más complejas que existen. Está llena de nervios, ligamentos y vasos sanguíneos y todo al mismo tiempo. La que sigue, por favor. Podemos enseñarles medicina a los estudiantes en un domo digital. Geografía, topografía y geología. Es un concepto muy similar. A veces tenemos que trasladarnos a un lugar solo para saber cómo está realmente construido. No tenemos que hacerlo, lo podemos hacer en un domo digital. La que sigue, por favor. Y de nuevo, por supuesto, astronomía y astrofísica. Solo que esto que estoy presentando aquí no son fotografías astronómicas o astrofísicas, son modelos matemáticos. Son los resultados de estos modelos. El problema es de que cuando nosotros vemos una constelación, lo que vemos es un arreglo de estrellas desde nuestro punto de vista, pero que pueden estar tan alejadas entre ellas que no tiene ni sentido hablar a veces de una constelación. Ya no digamos del comportamiento que puede tener gravitacional alguna de estas superestructuras que tenemos en el universo. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo muy claro de eso. ¿Alguno de ustedes conoce este problema? Resulta que a veces nosotros recibimos rayos de luz que han viajado 29,000 millones de años luz. Pero nos preguntamos, a ver un momento, si el universo tiene 13,000 millones de años luz, ¿cómo puede ser que un rayo de luz haya viajado 29,000 millones de años luz en 13,000 millones de años? No hay tiempo suficiente para recorrer esa distancia. La respuesta es muy sencilla, se ha ido expandiendo el espacio y mientras el rayo de luz iba avanzando, el espacio fue creciendo abajo del rayo de luz. Pero ¿cómo explicamos esto? Aquí, sacado de Wikipedia, hay 2 de estos ejemplos para tratar de explicarlo, solo que son proyecciones planas, muy difíciles de entender. En cambio, si yo les trazo en un domo y les digo así con este láser cómo se comporta y les muestro la distancia que está recorriendo, lo pueden entender en un instante. La que sigue, por favor. Tuvimos que platicarles a estos administradores de la aplicación STEAM, ya nos hablaron de ella. ¿Sí? Science, Technology, Education, Arts and Mathematics. Y están aquí algunos de esos ejemplos. La que sigue, por favor. Y les platicamos que lo que queremos nosotros hacer es no nada más adquirir, instalar y poner a punto el sistema Digistar 6 de 8K, sino también vamos a instalar laboratorios para la visualización de modelos científicos en ambientes inmersivos, los laboratorios Digistar, 10 estaciones que no van a estar en el planetario. Estamos planteando ir y meterlas en los centros de investigación. ¿Cuáles centros de investigación? La que sigue, por favor. El objetivo general es dotar al IPN y a su comunidad de una herramienta de visualización moderna. Fíjense, no es el objetivo hacer divulgación. ¿Sí? No solo para proyectar producciones con propósito de divulgación, sino también resultados de la investigación científica y formar a estudiantes, maestros y doctores que puedan obtener resultados más fácilmente visualizables en el planetario. La que sigue, por favor.
Las metas son estas dos que hemos dicho, pero lo importante es que vamos a trabajar en una primera instancia con estas escuelas, UPIXA, SCOM, SIC, CIDETEC, ESIA y la Escuela Superior de Física y Matemáticas. La que sigue, por favor. Escuela Superior de Cómputo. Ahorita se los voy a decir. El proyecto impacta a varios grupos de investigación y esto hace que el sistema Digital 6 tenga capacidad de investigación en las siguientes líneas. Y aquí lo voy a poner rápidamente. En UPIXA, Unidad Profesional Interdisciplinar Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, estos son las líneas de investigación que se van a trabajar. No quise poner los nombres de los investigadores por respeto a ellos y porque ahora lo de los datos personales son cosas muy particulares, pero estas líneas son líneas reales. E inclusive la semana pasada fue el primer grupo de trabajo, trabajando con el maestro, a empezar a trabajar en uno de estos niveles. Es decir, repentinamente algo que se nos parecía otra vez del primer mundo, siendo nosotros del tercero, cuarto o quinto, depende de cómo cuente Trump. De repente es una cosa que podemos hacer de inmediato. Sí lo podemos hacer, solo hay que acercarse a los grupos de investigación. La que sigue, por favor. En el Centro de Investigación en Cómputo algo pasó aquí. Aquí están las líneas de investigación. Está muy interesante. Cómputo cuántico, computadoras cuánticas. Algo que probablemente a ustedes les pueda interesar. Cómputo en la nube, con las capacidades que tienen, etcétera. Por favor, la que sigue. ¿Sí? En la UPIITA, de donde vienen todos los hacedores de robots, también tenemos estas líneas de investigación con grupos de investigación que ya aceptaron empezar a trabajar. Una de las cosas más interesantes es esto que está aquí, la famosa minería de datos. Probablemente no se sepa muy bien qué cosa es eso, pero si quieren se los explico más adelante. La que sigue, por favor. En la sección de estudios de posgrado de la Escuela Superior de Cómputo tenemos ya estas líneas también de trabajo. La que sigue, por favor. En el CIDETEC, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, aquí tenemos todas estas. Por ejemplo, la impresión en 3D. Algunas de las visualizaciones que se puedan hacer en el domo pueden imprimirse en 3D y podemos obtener en 3D y pueden obtenerse resultados muy importantes. Estaban todos entusiasmados cuando pudimos explicarles esto. La última, CIDETEC, y la Escuela Superior de Física y Matemática, en donde por fin, ahora sí tenemos algunas cuestiones como dinámica y clasificación de galaxias enanas, atmósferas de estrellas masivas, técnicas observacionales y dinámicas de galaxias, cosmología clásica y cuántica y modelos de ingeniería oscura, turbulencias en regiones H y I. O sea, ahora sí, por fin, temas astronómicos y astrofísicos. La que sigue, por favor. La razón por la que les presento esto así muy rápidamente es porque de repente nos dimos cuenta de que sí se puede. Lo que nos pusieron como un reto o una obligación en 2 semanas se convirtió en un proyecto de investigación real, muy cercano. Lo único que tuvimos que hacer es acercarnos a la gente que estaba trabajando en esas áreas. Algunos de ustedes no están asociados directamente a una universidad, pero están cerca de universidades. Sí, el planteamiento que yo les puedo hacer es, después de que terminan las exhibiciones con nosotros a las 6 de la tarde, de las 6 a las 10, tienen un espacio libre en donde ustedes pueden acercarse a los grupos de investigación y si les presentan las habilidades que tiene el Digistar 6 y ellos las entienden y ven cómo los resultados de sus trabajos en computadoras los pueden meter ahí, pronto van a tener ustedes una segunda aplicación que incide directamente en la educación y que les da importancia y que les permite en un momento dado empezar a obtener recursos. De veras no está tan lejos como pensábamos. Cuando nos lo plantearon dijimos, no, ya valió, ¿no? De hecho, cuando nos plantearon que lo hiciéramos por el lado de un proyecto de investigación, tenemos la impresión que esperaban que nos diéramos por vencidos, porque los recursos involucrados son muy altos. La que sigue, por favor. Era lo que les quería yo comentar. Solamente debo decir, para acabar, que desde el punto de vista educativo el Politécnico está en una posición muy particular. La labor educativa la hacemos con el resto del Politécnico. Nuestros clientes, el grupo de personas que se acercan a nosotros es extremadamente variado. Abarca desde muchachos de kinder hasta adultos o hasta personas que están haciendo maestría y doctorado. Eso hace que el tratar de ajustar
nuestras proyecciones a los programas de trabajo se vuelve particularmente complejo, sobre todo porque el planetario Luis Enrique Erro ha sido concebido por las autoridades recientemente como un medio de contacto del Instituto Politécnico Nacional con la sociedad. Eso hace que haya una pequeña variación y hace que los objetivos de trabajo que nosotros tenemos que hacer van más dirigidos a mostrarle al gran público la mejor tecnología que se puede tener y no a tratar de apoyar en un momento dado los cursos que están recibiendo en sus clases los alumnos de primaria, secundaria, preparatoria. Muchas gracias. Bien, pues continuamos con Julien, por favor. Muy bien. Pues bueno, nada, solicitar primero al doctor Reynolds. Me parece que es prácticamente lo más, la cúspide de lo que puede pretender alcanzar un planetario, poder impulsar la investigación científica. Creo que es lo máximo a lo que podría pretender. Desde mi punto de vista, yo creo que hay 4 niveles a los cuales podría llegar a apoyar un planetario en la cuestión educativa. La primera, que yo creo que todos finalmente tenemos que cumplir con esa, que es definitivamente pues, el acercamiento a la ciencia, abrir una ventana para los niños, para el público en general, que es definitivamente pues, lo que generalmente el público que tenemos todos en nuestros planetarios, en nuestros museos de ciencia. El segundo nivel sería a lo mejor por ya un poquito más que una sensibilización, ya una práctica a lo mejor muchas veces recreativa y por gusto, pero ya una práctica establecida de la ciencia. Y esto yo creo que ya varios también planetarios ya llegan a ese nivel con cursos de astronomía, con observaciones astronómicas. Bueno, obviamente nuestras políticas aquí en el planetario del Museo Esquibre no son solamente limitadas al planetario, se inscriben dentro de las políticas del museo en cuestiones educativas. En ese caso, por ejemplo, tenemos aquí en el museo 3 tipos, les llamamos viajes didácticos para los grupos escolares que nos visitan, orientados ya sea a ciencia, a tecnología o a medio ambiente, lo que permite que justamente los niños que vienen año tras año al museo no vean lo mismo año tras año. Ya tenemos un museo relativamente grande donde finalmente podemos orientar su recorrido, generalmente las 4 horas que pasan en el museo, en direcciones diferentes para poder apoyar también de mejor manera la labor docente con esa educación no formal que tenemos en los planetarios y en los museos. Y tuvimos un pequeño adentramiento gracias al instituto, bueno, del que depende el Museo Descubre, se llama el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes, lo que antes era Consejo de Ciencia y Tecnología, pero bueno, dieron ese toque para fomentar la sociedad del conocimiento, que pues finalmente yo creo que es una base también para la democracia. Una democracia que no esté informada, no puede votar a conciencia y pues obviamente no funciona. En ese caso tuvimos una experiencia muy valiosa y muy interesante, que hasta donde yo sé fue hasta el momento única en el país. Si no, pues me gustaría platicar si han sabido de otras de esas experiencias, donde pues un ex empleado de la Agencia Espacial Mexicana desarrolló un proyecto, se puso su propia asociación civil para desarrollar un proyecto de nanosatélites, de CanSats, que se lanzaron a la atmósfera en más de 30 planteles en todo el estado de bachillerato. Tuvimos la oportunidad de poder participar a través de una de nuestras colegas del planetario, Violeta, si gustas mostrarte, para que te conozcan. Violeta pues también labora en uno de esos planteles que se benefició con ese programa y tuvo la oportunidad de trabajar con sus alumnos, en ese caso alumnas de enfermería, en un CEBETIS. Sí, es un CEBETIS, ¿verdad? Que finalmente tuvieron esa oportunidad de adentrarse en una ciencia y una tecnología completamente diferente, pero que a final de cuentas les brindó mucho aprendizaje de cómo llevar esa clase de proyecto, porque finalmente fueron armando el satélite completo con las distintas piezas que se les proporcionaban, fueron diseñando el software, básicamente el dashboard que permitía visualizar los datos, que permitía hacer el seguimiento con GPS
de esos satélites y también pues la parte también divertida de recuperar el satélite después de que volviera a caer a ¿qué cuánto? Unos 70, 80 kilómetros de aquí, más o menos. Entonces, pues fue una aventura interesante, una aventura extremadamente expedita porque lo tuvieron que hacer en 6 semanas, que en el caso del grupo de Violetas fueron, yo sé, más bien que 4 semanas. Entonces fue extremadamente rápido, pero en ese caso los jóvenes se emocionan tanto que realmente no cuentan las horas que van a dedicar, ¿no? Yo creo que hasta a ver si no nos regañan los demás docentes de esos planteles que hayan faltado en tareas en otras materias, porque pues dedicaron un buen de tiempo a ese programa, se picaron en esa aventura, porque pues qué puede ser más motivante que estar toqueteando un poco la tecnología espacial, ¿no? Y de alguna manera, pues también estamos preparando un poquito el futuro en ese aspecto de nuestro país. De esa manera, esas personas que tuvieron ese primer acercamiento en nuestro país a tecnología espacial, donde prácticamente estamos pues muy apenas empezando en pañales, pues realmente se me hizo un proyecto muy interesante y que finalmente pues ya se está acercando al tercer nivel educativo que podría llegar a un museo de ciencia, un centro de ciencias o un planetario, que sería ya incluso ya la formación de profesionales. Ya el último nivel, pues ya lo están alcanzando ahí en el Politécnico con hasta la participación de investigadores y la generación de ciencia a final de cuentas, ¿no? Pero básicamente yo pienso que esos son los distintos niveles y está definitivamente es muy importante colmar todas las necesidades de ese primer nivel, dar esa ventana a la ciencia, cambiar la mentalidad también que tenemos sobre la ciencia en nuestro país, que es muchas veces tenemos miedo, en particular el doctor Cantoral, pues justamente evocó ese tema el miércoles con su conferencia. Eh, le tememos a las matemáticas, a la ciencia, cuando pues finalmente se podría ver de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, justamente en nuestros lugares es donde podemos realizar esa tarea de quitar el miedo a las ciencias y a las matemáticas, atraer con hermosas imágenes, visualizaciones y grandes contenidos a lo que se hace en el mundo en cuestión de ciencias e interesar a los muchachos construyendo el futuro. Pero también pienso que sería interesante, a final de cuentas, ya el público tiende a identificar esos lugares como fuentes de información científica, como lugares donde pueden ir un poquito más allá a lo mejor de lo que obtienen con su recorrido común, su visita al planetario o al museo, y aprender bastante más, ya sea por puro gusto, sin forzosamente formarse en ese ámbito para el futuro profesional. Puede ser simplemente por puro gusto o eventualmente ya obtener alguna ganancia curricular y alguna preparación interesante en ese aspecto. Muchas gracias, Julián. Y bueno, para contextualizar un poco mis comentarios, que ya adelantó bastante el ingeniero Alcérreca al dar una visión general y que la tienen en una revista que por allí les pasó el licenciado Jesús. Quintana Roo, pues debe ser un estado que tiene alrededor de 1.400.000 habitantes. Esencialmente vive del turismo. El 90% de sus ingresos son relacionados con el sector terciario. Hay una desigualdad, hay desarrollo en la zona norte, en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, mientras que en el sur y el centro del estado, digamos que es más, está más orientado a la parte de producción primaria, sin descollar. Recibimos gente de todo el mundo y tenemos en total 11 municipios. Para nosotros, hace 4 años, hace 5 años, cuando empezamos el proyecto de los planetarios, empezó como un proyecto de divulgación de la ciencia, un proyecto de apropiación social de la ciencia y la tecnología. ¿Qué era lo que buscábamos? Pues de un primer diagnóstico era cambiar lo que estaba mencionando Julien, lo que comentaba
el doctor Cantoral el día que hacía su disertación, es cambiar la percepción de los chicos, de los estudiantes, hacia las ciencias duras, hacia las ingenierías, la biología, las matemáticas. Desafortunadamente en nuestro estado, bueno, les voy a dar un indicador que había en ese entonces, era en la matrícula universitaria, el mayor porcentaje de estudiantes se inclinaban, 67%, 64%, se inclinan hacia las áreas humanísticas y económico-administrativas, y cada vez hay un alejamiento más notorio de lo que son las ciencias, hacia las ciencias duras. No teníamos ninguna infraestructura científica para museos, sí lo hay, pero era poco el esfuerzo. De tal manera que lo que se planteó fue hacer una política pública convertirlo en una política del Estado. Así diseñamos lo que comentó el general Serca en dos vertientes. Una, cómo atender a las poblaciones en el medio rural, que fundamentalmente son 6 municipios y donde la población es principalmente mayablante, y cómo atender también a la población que vivía en las ciudades. Pues para la gente que vivía en la zona de los municipios predominantemente rurales, pues hemos ido desarrollando con el apoyo del CONACYT, eso lo vuelvo a repetir, lo repetimos todo el tiempo, pudimos desarrollar lo que le llamamos las caravanas móviles de ciencia para todos y en todos los rincones. Allí nuestra primera preocupación era vamos a llevar un planetario con la visión de la cosmovisión maya, otro planetario con información sobre astronomía, un tráiler de la ciencia que tiene kits de matemáticas, biología, diferentes áreas del conocimiento donde que llegaba, se desarmaba un contenedor y quedaba una especie de laboratorios, una unidad que le llamamos de película con la ciencia, que lleva películas de carácter científico, de divulgación científica, y de esa manera teníamos ya con qué atender. Nuestro asunto era cómo invitamos o cómo logramos que nuestro público acuda. Lo hacíamos con los municipios y de tal manera que en esta línea de ciencia móvil, pues llegábamos con la caravana y atendíamos durante 15 días un determinado número de poblaciones. Algunas acudían al lugar donde nos instalábamos, otras había que apoyarles para que llegaran con sus maestros a visitar las diferentes unidades. El otro reto era, bueno, eso lo podemos hacer una vez al año en una comunidad o en una región, porque implica una movilización de recursos, de un gasto de operación. Y lo que propusimos como estrategia era mayor vinculación con las autoridades educativas, con el municipio, y de alguna manera incorporar a estudiantes de las escuelas, de las universidades y de los tecnológicos, incorporarlos como monitores. Les damos un perfil, les decimos, vamos a empezar las caravanas de ciencia para todos a la Universidad Intercultural Maya, al Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, a diferentes universidades, son 4 instituciones. Les damos el perfil, les decimos queremos estudiantes que tengan facilidad de palabra, estudiantes que tengan buen aprovechamiento y que tengan deseos de participar durante 15 días. Con los fondos de CONACYT les damos una beca y los convertimos en monitores. Monitores que en muchas de las comunidades pues llegan y se comunican con los chicos en su lengua, en lengua maya. Entonces esa es una vertiente con la que atendemos la parte de las comunidades rurales. ¿Qué hacemos en las ciudades con la red de planetarios? Aquí, desde la parte conceptual del desarrollo, lo que encargábamos a un grupo multidisciplinario, donde había gente que sabía de tecnología. Por ejemplo, siempre nos ayudó allí
el equipo de Enrique Fonte por la información digital, gente de Universum, de la Somedicit, gente que se dedicaba a la construcción, y se desarrollaba un plan maestro, para una propuesta que se hacía para concursar, como decía el doctor, como lo está haciendo el Politécnico, para entrar a una convocatoria de FOMIX con ACID y jalar recursos para financiar el proyecto. Así hemos financiado los 4 planetarios. Entra esa convocatoria con una propuesta que tiene un proyecto, un plan maestro, y en todos el propósito era: cada planetario debe ser más que un planetario. Tiene que funcionar como un centro, que tenga un domo digital donde se pueda ver la parte de astronomía, pero también debe tener espacios museográficos donde se destaquen tres ejes temáticos. Todos los planetarios tienen 3 ejes temáticos que se van adecuando a las características de la región. Uno es la astronomía, eso priva en todos; la parte de la biodiversidad, sobre todo porque en nuestro estado somos un estado en la región de la selva tropical y tenemos un litoral muy sensible al efecto de la acción humana y de la industria turística. Entonces, ese es el segundo eje temático, la biodiversidad, y el tercero es el patrimonio cultural de los mayas. Sobre eso se construyó cada uno de los planetarios. Tiene una historia o varias historias que se construyeron relativas sobre estos temas, que la intención es que cuando haya recorridos de los chicos, pues sepan y escuchen si es biodiversidad, si es manejo del agua. Mencionaría ahorita, por ejemplo, en el caso de Cozumel, en el Chancán, que aquí está Milagros, la museografía está relacionada con toda la actividad comercial, cultural, sus aportaciones en arquitectura, en astronomía que hicieron los mayas en la isla. Ese es el contenido que tiene Cozumel, una de las historias que cuenta, pero así cada uno de los planetarios. Esta es la forma como esos son los 2 ejes, uno la ciencia móvil y el otro los planetarios. En planetarios, yo quería centrarme escuchando lo que he platicado con algunos de ustedes, pues que hay muchos retos en el planetario. Para nosotros lo más importante es cómo convertirlo en una política pública que no sea sexenal, sino que pueda trascender y que la sociedad en su conjunto nos ayude a resolver esa actuación que queremos, esa influencia que queremos en los chicos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo más importante era hacer vínculos, hacer redes. En cada uno de los planetarios, a estas alturas ya tiene un consejo consultivo ciudadano. Es decir, en cada uno de ellos se invitó a gente del medio, de la empresa o un empresario, a una gente de la academia, a un investigador, a un representante de una ONG. A la Secretaría de Educación tiene un asiento en ese consejo. El ayuntamiento o el municipio del planetario tiene un espacio, con la idea de que nos ayuden, se convierta en un consejo consultivo ciudadano que oriente el quehacer. También hacemos convenios relativos al servicio social, que es uno de los problemas, cómo buscamos que haya una mayor participación. Hemos involucrado al INAOE, hemos involucrado al IRIA, al Instituto de Radioastronomía, hemos involucrado a varios centros de investigación para que los investigadores colaboren en las tareas que realiza el planetario. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Muchas gracias, Hernán.
Nada más antes, perdón, nada más antes es, yo creo que lo más importante que trato de transmitir es que podamos hacer un espacio de reflexión, porque tenemos circunstancias y condiciones diferentes. Entonces, eso es fundamental y este espacio hay que aprovecharlo para eso, para tomar estrategias específicas que no son las mismas de cada estado. De acuerdo. Vamos a ir a una última ronda de 5 minutos y les propongo un reto a cada uno de ustedes. Eduardo mencionó un término que me parece que es interesante, que lo hemos utilizado mucho y que se aplica para lo que nos podríamos proponer: articulación con diferentes sectores de la sociedad. Reinhold nos planteó cómo tuvo que gestar una justificación dirigida a procedimientos institucionales muy específicos del Politécnico y cómo fue posible lograrlo. Julián nos ha planteado de estos viajes didácticos, nos ha hablado incluso de los niveles de actividad o de acción de los planetarios y retomando algunos conceptos que todos hemos venido manejando con diferentes términos: quitar el miedo a las ciencias, quitar el miedo a las matemáticas. Y con Hernán hemos visto también que los programas educativos pasan por una diversidad étnica o lingüística y que, según es el caso, según es la necesidad de la entidad federativa o incluso dentro de una entidad federativa, hay diversas realidades, diversas circunstancias. Entonces sí, somos un país multicultural, multiétnico, multilingüe, porque pues además tenemos decenas y decenas de lenguas originarias. Entonces es todo un reto. Supongamos que el ANPAC decide organizar un subcomité o un comité, mejor dicho, de educación, de programas educativos, y que ustedes son los integrantes, y así como a Reinhold le pusieron el reto, tienen 2 meses para diseñar una estrategia. Una estrategia un poco a la luz, y están de acuerdo con lo que escuchamos del doctor Cantoral: cómo pasar de la acción a la abstracción, cómo pasar de la metáfora al entrarle a los términos técnicos. Y de hecho, cómo pasar de un modelo de comunicación unidireccional como es la divulgación científica a un modelo de comunicación de apropiación social de la ciencia. En ese modelo de comunicación es cuando nos situamos desde la perspectiva de nuestro receptor de nuestros mensajes, desde su perspectiva, desde su contexto cultural, desde su nivel lingüístico. Entonces, en 5 minutos nos plantean una propuesta para que sea la estrategia de un comité de comunicación de ANPAC. Es un supuesto solamente. Bien, rifas del tigre. Es interesante la propuesta porque en el caso de cómo articular contenidos y actores en un planetario o en todos los planetarios, yo considero que primero deberíamos de analizar y tener un análisis a conciencia de cuáles serían las coincidencias entre las instituciones. Y en base a las coincidencias, yo creo que podríamos generar un proyecto más establecido. ¿Coincidencias a qué me refiero? Creo que todos tenemos en algún momento que atender un grupo escolar de determinado nivel. Y creo que todos compartimos la necesidad de tener un contenido de ese tipo. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es desarrollar un contenido nacional que ataque ese público objetivo. Es decir, un contenido que podríamos reproducir, no importa el nivel económico, de administración, de recursos, de personal, para poder atender determinado público, ¿no? ¿Qué actores se repiten en todos los planetarios? Yo creo que eso sí es válido. ¿Qué actores se repiten? Yo creo que todos. Si me gustaría que levantaran la mano. ¿Quién ya trabaja con la SEP, por ejemplo? O sea, de alguna manera están cercanos a la SEP. ¿Reciben maestros? ¿Atienden maestros? Ya están cercanos a la SEP. O sea,
tenemos actores en común con los cuales tenemos que trabajar, y si estableciéramos políticas de trabajo iguales, pues es muy probable que con sus, claro, con sus ajustes, podríamos tener un alcance mayor en ese sentido, ¿no? Perdón si estoy empezando a divagar, lo que pasa es que estoy siguiendo el ritmo del tarararararararán. ¿Qué más? ¿Cuánto me queda, Jesús? 3 minutos. 3 minutos, ok. ¿Qué más? Yo creo que vale la pena hacer un análisis de todo lo que estamos haciendo como instituciones, hacer, ahora sí que diseñar planes educativos, y creo que la respuesta es muy simple, ¿no? Primero tenemos que conocernos, ver dónde están las coincidencias, dónde están los retos y empezar a trabajar en ello. No hay que darle muchas vueltas, quizás. Muy bien, Reino, el reto, un reto más. Cuando yo era niño, los maestros eran dueños del conocimiento. Si uno quería pasar la materia, uno debía de asistir a todas las clases, tomar nota de todo lo que dijera el maestro, todo lo que se apuntaba en el pizarrón. Si el profesor estornudaba, uno ponía achú. Sí, ¿por qué? Porque si uno no iba a clases, uno se perdía el programa. Y la única opción, la única alternativa era acudir a los libros, y los libros eran unos mamotretos de este tamaño, de entre los cuales había que entresacar unas 50 o 60 páginas de 800, y si no le atinaban a la página correcta estaban muertos. Con el internet las cosas cambiaron, y se los digo desde el punto de vista de un maestro. Yo soy un maestro, no, doy clases todos los días. Con el internet, el conocimiento lo tiene la gente en el momento que quiera. Si alguien quiere saber del tema que sea, lo único que hace es escribirlo en Google y va a sacar 5,000 o 6,000 citas y referencias, y solo necesita escoger de entre ellas. En este momento, el conocimiento ya no es algo que cueste trabajo obtener. Lo difícil en este momento es usar el conocimiento. Desgraciadamente, las escuelas, y más las primarias y las secundarias, están enseñándoles conocimiento a los muchachos, se los repiten y se los repiten. Gran error. Como dije en la primera presentación, no se les enseñan matemáticas, se les enseñan a odiar las matemáticas. Y es muy efectivo eso, realmente se les consigue. Yo puedo asegurarle que de todos los que están aquí, no hay una sola persona, y quizás solamente haya una y dos, si es que somos un auditorio excepcional, que le gusten las matemáticas. Sí, hay personas inclusive que escogen su carrera para huir de las matemáticas. Quieren ser abogados o quieren ser biólogos, perdón por el biólogo que anda por ahí. No, los biólogos se llevan una muy mala sorpresa, porque los biólogos son de los que más utilizan matemáticas, y aguas, por quien quiera ser biólogo. Nos lo dijo el doctor Cantoral. La diferencia que hay en este momento entre la divulgación y la educación es solamente que en la educación se repite. Y eso es algo que creo que debemos de tener todos en mente. En este momento tenemos que enseñarle a la gente a usar el conocimiento. Ya no tenemos que enseñarle este conocimiento. Y en las escuelas no se está haciendo, discúlpeme, pero no se está haciendo. No lo están haciendo las escuelas derechistas, ni las izquierdistas, ni ninguna. Pero da la casualidad de que los museos de ciencia y los planetarios son áreas en donde generamos la oportunidad de usar el conocimiento. Creo que dejando de lado a ver si me apego o no al plan de estudios, y que si el plan de estudios me lo cambiaron de un estado a otro, y ese tipo de cosas que generan un problema verdaderamente insoluble, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es reconocernos como áreas en donde se puede usar el conocimiento. Lo que está haciendo Julien es usar el conocimiento. ¿Sí? Los muchachos, créanme que no saben nada de tiro parabólico ni de ninguna cosa así por el estilo, pero si les dicen voy a aventar un cohete aquí y dime tú dónde lo voy a ir a buscar, ahí aprenden tiro parabólico, se los juro. Los muchachos que están haciendo robótica en el Instituto Politécnico Nacional y ganando un concurso tras otro, saben tan pocas matemáticas como todos los demás, excepto que están tan interesados en hacerlo que se agarran el libro de matemáticas y se lo aprenden en minutos, solamente lo que van a utilizar. Lo demás ahí lo dejan para la siguiente vida o para cuando…
Que es como debe de ser. Como le dije yo, las matemáticas son enormes. Yo llevo toda la vida tratando de aprender matemáticas y ya me di por vencido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocernos como espacios en donde divulgación y educación son casi lo mismo, excepto la repetición. Y reconocernos como lugares donde debemos darle a los muchachos que vienen la oportunidad de usar el conocimiento, usar el conocimiento. Nadie nos está enseñando a usar el conocimiento. Hacer cositas como lo que está haciendo él es la solución. Nosotros les vamos a hacer una actividad en el Luis Enrique Erro, que es, compramos una celda solar y un motorcito vibratorio. Y les hacemos que los muchachos, los niños, construyan su propio robot con esos dos elementos y alguna otra cosa. ¿Sí? El proyecto lo vamos a sacar adelante. ¿Y eso para qué sirve? Solo para motivar el interés. Porque en este momento lo más importante ya no es enseñar. En este momento lo más importante es hacer que la gente se interese personalmente por la ciencia. Bueno, pues nos acaban de avisar que tenemos hasta el 15 de diciembre para entregar un proyecto de educación no formal en los planetarios y que nos van a dar 200 millones de pesos. Entonces, ¿qué podemos hacer de aquí para estructurar el proyecto? Adelante, Julien. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, retomando un poquito, pues concuerdo muy bien. Concuerdo muy bien con el doctor Reynolds otra vez. Pues lo que nos dijo el doctor Cantoral, o sea, justamente nosotros tenemos la suerte de estar en esta educación no formal, donde pues el niño no viene justamente encerrado en un salón, sentado horas sobre un pupitre, y va a aprender de otra manera, va a aprender fuera del aula. Y eso le cambia completamente la mentalidad. Viene aquí, llega aquí el niño con mucho gusto. Pero más allá de las visitas escolares, que tampoco forzosamente las escogen ni las planean ellos, o aunque sí siempre son muy bien recibidas por los alumnos, yo he visto que poco a poco, afortunadamente, el museo ha empezado a ganar esa, entre comillas, autoridad en cuestión de conocimiento, donde los niños que pues, realizan varios proyectos en sus planteles, en sus escuelas, vienen a preguntarnos aquí al museo. Hace poquito vinieron de un colegio que está a 2 cuadras, tuvieron esa facilidad, pero vinieron un sábado por la tarde a visitarme a la Casa de la Tierra y me hicieron unas preguntas muy, bastante avanzadas, porque se trataba de niños de primaria, tercero o cuarto año de primaria, sobre evolución. Y tomando, o sea, para justamente presentar después en su escuela una pequeña presentación sobre lo que habían aprendido, lo que habían averiguado con nosotros en el museo, en la Casa de la Tierra. Eso creo que justamente es lo que hay que fomentar. El conocimiento, pues sí, claro, lo podemos adquirir, o podemos estar frente a un maestro a ver si se nos llena la cabeza, pero a fuerza no entra, a fuerza no entra. Si no hay una motivación, el que tiene la motivación va a buscar, aunque no tenga maestro, va a aprender por su propia cuenta. Tomo mi ejemplo personal. Yo soy ingeniero químico de formación, pero todo lo que sé sobre astronomía y que justamente por eso quiero transmitirlo y lo enseño aquí, tanto en el museo como en la Universidad Autónoma, lo aprendí por mi cuenta. Y no valoramos mucho, desgraciadamente, todo el conocimiento que es autodidacta. Muchas veces porque pues, que sentimos la necesidad de tener garantías de un trozo de papel con un bonito sello que nos diga que pues, tenemos ese conocimiento y que es una especie de garantía que ya somos expertos en la materia. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad. A final de cuentas, tarde o temprano, alguien que, aunque sacó su título y no realmente llevo el aprendizaje necesario, se va a ver luego y no va a estar mucho tiempo en eso. Y al contrario, alguien que aunque no cuente con ese papel y pues cumpla con todas las expectativas que se puede obtener, va a destacar de cualquier manera. Entonces, digo, nuestro sistema educativo está construido de esta manera, tanto
aquí en México como en Francia, no lo niego, pero igual hay que empezar a lo mejor a ver más allá de eso, basarnos en esta educación no formal, porque justamente es lo que significa. Van a venir aquí en el museo, pero no se va a llevar un diplomita de lo que aprendieron aquí, pero es algo que se les va a quedar por toda la vida. Entonces creo que es esa parte de la educación que hay que fomentar. Bien, muchas gracias, Julien. Bueno, ya casi se nos van los 200 millones. A ver, Hernán, adelante, por favor. Álvaro. Pues en principio creo que han dado elementos importantes. Habría que ubicarnos los planetarios o los complejos como nosotros en cuál es el papel que vamos a jugar. Es divulgación. Segundo, nuestra población objetivo. Nosotros tenemos de población objetivo primaria a los estudiantes de nivel básico. Entonces habría que elaborar un programa para ubicar cuál es el área que cada planetario pueda atender. Es educación no formal. ¿Cuánto tiempo los tenemos? Los tenemos 2 horas, 3 horas, 4 horas en un recorrido. Tus recorridos son de 3 horas, Roberto, los tuyos 4 horas. Es los que los tenemos a los estudiantes, a los chicos de diferentes niveles en el planetario. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces al año les gusta? 2 veces, 3 veces. Entonces, yo creo que considerando estas partes podemos definir dónde podemos incidir. El día de ayer comentábamos con Eduardo que nosotros vemos que a finales de año, del año escolar, empezando por mayo, las escuelas empiezan a pedir asistir a los planetarios. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ya saben que cuando van a un planetario encuentran el tema de la astronomía del sistema solar y va acorde con sus planes de estudio. Entonces yo creo que para buscar esos 200 millones y que pueda alcanzar para todos, habría que precisar bien 2 o 3 áreas donde podamos incidir y que el planetario, por ejemplo, de Morelos o de Tlaxcala, pues también en su área de donde se vaya a desenvolver, tenga elementos de cómo apoya el plan de estudio en determinada época de año. Siempre, desde que empezamos los planetarios, yo decía, hay que recordar que el planetario es una herramienta y debe ser una herramienta de los maestros, porque es un acercamiento a la educación no escolarizada. Entonces, es un espacio, hay que hacerlo lúdico, hay que hacerlo entretenido, solo hay que buscar contenidos y pienso que por allí pudiéramos incidir y desarrollar coordinado con la Secretaría de Educación, con los planes de estudio, paquetes que vayan para los diferentes niveles educativos, ¿no? Bueno, Sí. Para ser más realista esta simulación, nos acaban de avisar que no va a ser el 15, que va a ser el 10 de diciembre. No, de hecho nos acaban de avisar que el autobús tiene que salir a más tardar 7:10 para el hotel. Más o menos así funciona el gobierno. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que la reunión de AMPAC puede continuar en el hotel. Y ahorita, bueno, como conclusión propuesta, ¿qué les parece que AMPAC determine alguna comisión que se encargue de elaborar un proyecto para hacer un programa piloto, ¿no? que digamos, que pueda desarrollar alguno de los planteamientos que hizo el doctor Cantoral, aterrizarlos en un proyecto específico para una proyección que tenga esos atributos de comunicación, de mensajes, de codificación, de acción y abstracción, etcétera, etcétera, que sea
una proyección que también tenga sus impresos, porque no todo el mundo tiene internet en este país, algo como lo que ya ha hecho Eduardo, como lo que se ha hecho en el Luis Enrique Erro y otros planetarios, y solicitamos este recurso a CONACYT y que este proyecto se haga de la mano de la Secretaría de Educación Pública, particularmente con la subsecretaría donde está colaborando Cantoral. Entonces, algo muy específico, es una conclusión propuesta para AMPAC. Y pasamos ya a clausurar este festival. Yo les pido que me acompañen aquí a clausurar el festival el comité directivo saliente de AMPAC, al entrante y a mi equipo de trabajo en CONACYT, por favor. ¿Y el anfitrión? Es parte del nuevo comité. Vamos a hacer Eduardo. Carla, perdón. Carla. Bueno, pues este festival, falta más del personal de CONACYT, por favor. Javier. Este festival ha sido posible gracias a la labor Maricruz, por favor, Javier, a la labor de mi equipo de trabajo, Sandra Arcos, Maricruz, Javier, Meyali. Es un trabajo muy arduo, traemos varios proyectos y los podemos hacer porque tenemos pasión por nuestro trabajo. Podríamos nadar de muertito, pero no, preferimos fletarnos en la chamba, ¿no? Y esto es lo que nos motiva. Y este festival, pues es un resultado de todos nosotros, los que estamos acá, juntos lo hacemos. Y vamos a recibir todas las propuestas. Seguramente ya no tuvimos el tiempo de preguntas, de comentarios, de nuevas propuestas, pero pues siéntanse abiertos, por lo menos de parte de CONACYT y seguro de parte de AMPAC. Desde CONACYT sabemos que AMPAC, con base en el trabajo de todos los comités directivos, fue rescatada ya hace algunos años. Se empezó a levantar con Antonio Sánchez, luego con Eduardo y todo su equipo, y ahora entra en un nuevo comité. Y lo que nos ha dicho Thomas Kraupe de esa percepción que tiene del trabajo que estamos haciendo en México, hay que basarnos en eso. Hay que basarnos en eso que nos une. Las diferencias, vamos a tener siempre diferencias, pero sigamos trabajando con lo que tenemos, que es mucho. Y yo quiero pedirle a Eduardo que por favor haga la clausura, la declaración de clausura de este tercer festival. Muchas gracias, Jesús. De verdad, muchas gracias a CONACYT por todo este apoyo y sé que viene una nueva etapa para AMPAC, de la mano de este nuevo consejo directivo, de la mano de CONACYT, y creo que vienen cosas buenas, la verdad, no, estoy muy feliz por ello. Bueno, pues siendo las 7 de la noche de hoy, ¿qué es? 19 de noviembre de 18 de noviembre de 2016, damos por clausurados los trabajos de este tercer Festival Internacional de Planetarios. Felicidades a todos. Bueno, chicos, Antes de que se vayan, les quisiera pedir dos cosas. Uno, tengo una copia de el que no es plan estratégico, más bien es un plan de trabajo, una propuesta de plan de trabajo, porque no tenemos indicadores ni metas. Yo creo que las tenemos que trabajar en conjunto. Y quisiera entregárselos antes de que nos fuéramos, por si tienen tiempo de checarlo, y posteriormente le aceptamos la oferta a Jesús de continuar trabajando para terminar. Yo creo que lo importante es que terminen organizados los equipos de trabajo para las diferentes comisiones, incluida la de educación, por supuesto, y la de capacitación, y bueno, todas las que están ahí propuestas, la de comunicación, que también está ahí propuesta. Y bueno, ya, detalles los vamos viendo en el camino, pero cuando menos que se organicen las comisiones. Entonces, pues. en el camión pueden ir leyendo.
Ya está listo, nada más ahorita que imprimamos los programas, también se da revisión y ya se procede a la firma de todos. No sé si está contemplado, nada más yo creo que será cuestión allá en el hotel, entregamos las copias, las pueden ir revisando en el camino y allá terminamos la sesión.